Bendiciones, amado pueblo del Señor. Quisiera en este lindo y hermoso día saludarlos a todos ustedes con la paz de Cristo y mandarle un saludo cordial a todas las personas que nos están sintonizando a través de esta plataforma de YouTube, Iglesia Voz que Clama en el Desierto, Tenerife. Quiero traer hoy para tu vida una palabra de mucha bendición, una palabra que va a ministrarte de una manera muy especial. Le coloqué como título a esta enseñanza, a este mensaje, una nueva criatura en Cristo Jesús. Quisiera para ello poder ubicarnos en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 3. Muchos de nosotros en otras ocasiones habíamos escuchado muchos mensajes, muchos sermones acerca de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús, como basamiento a este pasaje que vamos a leer ahora. Pero yo quisiera que tú pudieras en esta tarde, en este día, colocar especial atención a lo que el Señor quiere traer para nuestra vida hoy. Les aseguro que este mensaje va a cambiar tu manera de vivir. Juan capítulo 3 dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nosotros estamos observando en este pasaje cómo el tema principal de lo que Jesús nos quiere hablar es acerca del requisito para entrar en el reino de Dios, y es un nuevo nacimiento. Ahora bien, este pasaje comienza hablando de un hombre llamado Nicodemo. La Biblia lo destaca como un principal entre los judíos. Es decir, este hombre no era cualquier tipo de persona. Este hombre era nada más y nada menos maestro de Israel. Era un hombre cargado de conocimiento de la ley. Era un hombre que estaba empapado de la palabra. Era un hombre que era líder principal entre los judíos. Y la Biblia nos dice que este hombre llamado Nicodemo viene a Jesús en un horario poco habitual. La Biblia testifica que durante la noche Nicodemo decide acercársele a Jesús. Y cuando él se acerca a Jesús, lo primero que Nicodemo reconoce es quién él tiene delante. Nicodemo se dirige a Jesús como rabí. La palabra rabí significa maestro. Nicodemo lo reconoce como maestro y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora bien, Nicodemo pertenecía a un grupo religioso de mucha influencia, de mucho poder político, social de aquella época.
y era el grupo religioso de los fariseos. Aquí es la primera vez que nosotros podemos oír hablar de Nicodemo. Sin embargo, Nicodemo aparece en otras ocasiones en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 50, cómo Nicodemo era miembro del Sanedrín, cómo Nicodemo era alguien con un cargo de suma importancia, era alguien muy reconocido en aquella región debido al alto rango que él tenía. Podemos también ver a Nicodemo en otro pasaje de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Juan capítulo 19, justamente después de la crucifixión de Jesús. Nos encontramos a Nicodemo ayudando a José de Arimatea en la sepultura de Cristo. Es decir, que este hombre aparece durante varios pasajes en las Escrituras. Ahora, lo que me llama la atención de todo esto es que Nicodemo viene a Jesús de noche, un horario que no era común. Muchas personas han podido pensar, ¿por qué Nicodemo aparece en la noche? ¿Por qué Nicodemo viene en un horario donde nadie lo puede ver? ¿Por qué Nicodemo aparece en medio de la oscuridad? Ahora bien, cuando nosotros analizamos la vida, el cargo, la posición de este hombre, nos vamos a dar cuenta de que Nicodemo era un hombre muy reconocido. Posiblemente Nicodemo se acerca a Jesús en la noche porque él quería que nadie supiera que él fue a consultar al maestro. Posiblemente Nicodemo acude a Jesús en medio de la noche para que nadie lo pudiera reconocer. Recuerden que Jesús en aquel tiempo estaba siendo perseguido. Jesús en aquel tiempo estaba siendo odiado, repudiado por mucha gente del pueblo debido a las enseñanzas, debido a los milagros, a las señales, los prodigios que él hacía. Por lo tanto, Nicodemo decide acudir a Jesús en un momento donde nadie de aquel lugar lo pudiera observar. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Nicodemo nos da una clave muy importante, y es que Nicodemo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ahora bien, esa palabra sabemos está en plural, implica a más de una persona. Nosotros podemos entender con esto a que posiblemente existían más dentro del grupo de los fariseos que creían en Jesús como maestro. Podemos entender con esto que más personas estaban con la disposición de acercarse a Jesús, pero tal vez por el miedo, por la posición, por la clase que ellos pertenecían, no se atrevían a hacerlo. Ahora bien, siempre hay uno que da el paso de fe. Siempre hay uno que da un paso adelante para poder recibir la bendición. Y en este caso Nicodemo fue el hombre que se encargó de él mismo acercarse a Jesús. Él le dijo: sabemos que tú vienes de Dios. Los milagros que tú haces no puede hacerlo nadie si no está Dios con él. Los enfermos que tú sanas, los endemoniados que tú libertas, los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a escuchar, los que estaban paralíticos comienzan a caminar. Por lo tanto, sabemos que tú no eres cualquier persona. Sabemos que tú eres alguien especial que viene de Dios. ¿Por qué? Porque todas las señales que tú haces, si no está Dios con él, es imposible que las haga. Cuando Jesús escucha estas palabras de Nicodemo, Jesús le responde de la manera siguiente: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús en el versículo 3 nos da la clave principal para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo era un hombre lleno de palabra, lleno de conocimiento, un hombre con una sabiduría extraordinaria, un hombre que había hecho muchas obras para los demás, un hombre que había causado un impacto en aquella sociedad. Ahora bien, Jesús le está dando a entender a Nicodemo que nada de lo que él hizo le sirve si no naciere
de nuevo. Y podemos ver cómo este es el tema principal de este pasaje: un nuevo nacimiento en Cristo Jesús para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando Nicodemo escucha acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se queda perplejo con la pregunta que le hace Jesús, con la expresión que Jesús le da. Nicodemo se pone a pensar: ¿cómo es posible que un hombre de mi edad vuelva a nacer? ¿Cómo es posible que un hombre después que nace vuelva a entrar en el vientre de su madre y vuelva a tener un nuevo nacimiento? Nicodemo en aquel momento se encontraba confuso, sin saber lo que pensar, sin saber a qué realmente el maestro se quería referir. Ahora bien, Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le da la segunda clave a Nicodemo para heredar el reino de Dios. Lo primero que Jesús le dice es que hay que nacer de nuevo. Lo segundo que Jesús le dice es: el que no nace de agua y el que no nace de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, muchas veces hemos hablado de este pasaje, pero muy pocas veces hemos escuchado la explicación de qué significa nacer de agua y qué significa nacer del Espíritu. Ahora bien, si nosotros vamos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, nosotros vamos a encontrar un personaje muy conocido, y era Juan el Bautista. Dios había enviado a Juan el Bautista para preparar el camino del que había de venir, que era Jesús. Y la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 11, que Juan le respondía, ¿verdad?, a los discípulos de la manera siguiente: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Ahí está la respuesta. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que cuando Jesús nos habla, ¿verdad?, de que el que no naciere de agua y del Espíritu no heredará el reino de Dios, Jesús está haciendo referencia a que el nacimiento de agua es aquel para arrepentimiento. Nos está hablando que nadie que ha tenido un verdadero arrepentimiento puede heredar el reino de los cielos. Y número 2, nacer del Espíritu. Jesús nos está hablando de una transformación en la vida del hombre en todas las áreas a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. El que no se arrepienta, el que no tenga una transformación, no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas pasan esto por alto. Creen que la salvación se mide por las obras. Creen que la salvación se mide por las cosas buenas que se puedan hacer. Sin embargo, si no tenemos un verdadero arrepentimiento y una verdadera transformación por medio del Espíritu Santo, es completamente imposible heredar el reino de los cielos. Cuando hablamos de un arrepentimiento, hablamos de un cambio de sentido. Es decir, aquel que cometía pecado, aquel que cometía transgresiones, cambia realmente su destino para ser una nueva criatura. Aquel que pecaba ya no peque más. Aquel que robaba se ha arrepentido y ya no vuelve a robar más. Aquel que fornicaba, aquel que adulteraba, aquel que mentía, deja todas estas cosas para un arrepentimiento genuino y posteriormente una transformación por medio del Espíritu Santo de Dios.
En el versículo 6 Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Wow! Muchas personas tal vez se puedan preguntar, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para ser transformado? Ahora bien, en el mismo momento en el que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo viene sobre ti y te sella y comienza a hacer la obra en tu vida. Comienza a operar dentro de ti. Tú pasas a ser templo y morada del Espíritu Santo. Dios comienza a trabajar en tu vida por medio de su Santo Espíritu y comienza el proceso de santificación, comienza el proceso de transformación. Ese proceso no lo podemos conseguir por nosotros mismos. El hombre es incapaz de cambiarse a sí mismo. El hombre es incapaz de decir, pues ahora voy a dejar el pecado, voy a dejar esto para atrás y me voy a convertir. ¿Por qué no? ¿Por qué es imposible? Porque solamente ese trabajo lo puede hacer Dios. Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual se imparte vida eterna a quienes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y al aceptar a Cristo es cuando comienza un nuevo cambio. Por eso, si tú estás viendo este mensaje y te estás preguntando cómo yo tengo que hacer para nacer de nuevo, el primer paso es aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador y comenzar a caminar conforme a lo que Cristo nos enseña en sus Escrituras. Por eso nosotros debemos entender que lo que Jesús está diciendo es que si nosotros queremos heredar el reino de los cielos, no será por nuestras buenas obras, no se llegará al cielo por creer en una religión, por ser buena persona. Solo se llegará al cielo mediante un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no solo implica una transformación por fuera, sino también una transformación por dentro, una transformación en nuestra vida completa. Cuando Dios entra en una vida, Dios cambia a la persona tanto por dentro como por fuera. Dios comienza primero trabajando dentro de ti, comienza transformando tu corazón, quitando ese corazón de piedra y dándote un corazón nuevo, un corazón de carne, dándote una nueva vida, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y posteriormente comienza el cambio a reflejarse de una manera exterior en nosotros. Antes de nosotros tener el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nosotros somos guiados por nuestras propias inclinaciones humanas. Somos guiados conforme a nuestros deseos de la carne. Estas inclinaciones guían nuestros pensamientos, guían nuestras decisiones, porque los deseos de la carne van en contra, ¿verdad?, de los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne son en contra de los del Espíritu. Ambos se oponen entre sí. Por eso es que un nuevo nacimiento implica una transformación de la cabeza a los pies. Ahora bien, esa transformación va a depender primeramente de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque nosotros somos los que tenemos que dar el paso de fe. Así como Nicodemo se acercó a Jesús para poder dirigirle a él, así nosotros debemos dirigirnos a Jesús para poder tener ese encuentro verdadero con el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos pudiendo observar nuevamente cómo el apóstol Pablo nos está hablando sobre un nuevo nacimiento, una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de ser. Tal vez tú te puedas preguntar, pastor,
¿Por qué tantas personas llevan tantos años dentro de la iglesia y sin embargo nunca ha habido una transformación en ellas? Sencillo, porque nunca realmente han tenido una transformación por parte de Dios. La Biblia nos habla claramente que si alguno viene a Cristo, Cristo lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, quedaron en el pasado. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 también nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos de la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en nuestra manera de pensar, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Cuando Dios crea a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios los crea como personas limpias de pecado, personas puras, personas verdaderas. Dios los crea con justicia, con santidad, con verdad. Sin embargo, cuando entra el pecado al mundo, todo esto se corrompe. El hombre se vuelve un ser injusto. El hombre se vuelve un ser pecaminoso. El hombre se vuelve un ser que vive conforme a la mentira de este mundo. Ahora bien, cuando viene Cristo, Cristo viene para nuevamente darnos por medio de su Santo Espíritu esa nueva formación que es el hombre de justicia, el hombre de santidad y el hombre de verdad. Solamente podemos recuperar nuestra verdadera y original naturaleza a través del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6 también nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que cuando nosotros nos transformamos, cuando Dios nos transforma en una nueva criatura, ya no somos esclavos del pecado. Un esclavo es aquel que se deja gobernar, que se deja dominar por aquello que no tiene control o no tiene dominio. Por lo tanto, una persona esclava del pecado es aquella la cual el pecado domina su vida, el pecado domina su ser, el pecado domina su pensamiento, el pecado domina su corazón. Cuando Cristo nos hace libre, ya no somos esclavos del pecado. Ahora Dios nos da autoridad, poder, dominio propio para nosotros hacer frente a aquello que nos quiere destruir. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por último, Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive mis deseos, ya no vive mi carnalidad, ya no vive mi manera de pensar. Ahora vive Cristo en mí. Es decir, que la persona cuando recibe a Cristo y comienza a caminar en el proceso de transformación, ya el carácter de Dios tiene que empoderarse de nosotros. La santidad de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Querido hermano, querido amigo, aquí hemos visto uno de los pasajes que más pueden ministrar la vida del hombre.
un pasaje que nos habla de un nuevo nacimiento, un pasaje que nos habla de la transformación, un pasaje que nos habla sobre la clave primordial para heredar el reino de los cielos. Nicodemo era un hombre con gran conocimiento, sin embargo, no podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y todavía no entiendes eso? ¿Todavía no entiendes el significado de nacer de nuevo? ¿Todavía no entiendes el concepto de una nueva criatura? Entonces bien, debemos tomar esta palabra para nuestra vida y cada día pedirle al Señor que haga en nosotros una nueva criatura, que cada día haga en nosotros ese hombre que más se acerque y se asemeje a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Nadie puede nacer por segunda vez de manera física y nadie puede nacer de segunda vez de una manera espiritual. Muchas personas reciben nuevo nacimiento 10, 15 veces a lo largo de su vida. Ellos hoy pecan, mañana se arrepienten, hoy cometen pecado, mañana se vuelven a arrepentir, hoy nacen de nuevo, mañana vuelven a morir en el pecado. Déjame decirte algo, Cristo nos dio una herramienta, Cristo nos dejó una herramienta poderosa para que nosotros pudiéramos permanecer, y era su Espíritu Santo de Dios, su misma persona dentro de nosotros, porque Él sabía que nosotros como hombre íbamos muchas veces a caer y muchas veces a fracasar. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártelo con alguien para que otras personas también puedan ser bendecidas, al igual que tú y yo lo fuimos en el día de hoy. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Aquí podrás ver, nutrirte de toda la palabra de Dios cada semana. Que Dios te bendiga en este lindo y hermoso día. Shalom.